Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Cuánto nos preocupa el cambio climático? ¿Le estamos dando la importancia que merece? Hay encuestas, por ejemplo, como la de Futuro es Clima, que dicen que más del 97% de los jóvenes tienen una preocupación. Ante una ciudadanía mucho más preocupada sobre los retos ambientales, cada vez es más frecuente ver empresas esforzándose por reducir su huella ecológica. Vamos comprendiendo cada vez mejor lo que está en juego, vamos exigiendo un mayor volumen de verdad. A veces en los discursos de la transparencia se esconden enormes mentiras. Por eso, entre la transparencia y la verdad, hay que elegir verdad. Informarnos más y conocer qué ocurre con los empleados de esa empresa, si tiene salarios justos, si se preocupa del bienestar de sus propios empleados o si está teniendo en cuenta su cadena de valor a los proveedores, cómo es la relación con sus proveedores. Hoy, en Ser Be o No Ser, vamos a explorar cómo la ecoansiedad está afectando a nuestra sociedad y qué se está haciendo para combatir el ecopostureo a nivel legislativo. Yo soy Andrea Ros y os doy la bienvenida a Ser Be o No Ser. Cuando hablamos de sostenibilidad se nos vienen a la cabeza imágenes de personas reciclando, usando bicicleta y minimizando sus residuos. Estas acciones, que parecen apuntar a un optimismo planetario, a menudo esconden una preocupación profunda, casi patológica, sobre el cambio climático. ¿Te sientes abrumado cuando escuchas noticias sobre sequías, inundaciones o incendios? ¿Notas presión en el pecho al pensar en la crisis climática? Si la respuesta es sí, no estás sola. Y lo que sientes tiene un nombre: ecoansiedad. Este término describe el miedo persistente al desastre ambiental, un fenómeno cada vez más común, especialmente entre los jóvenes. No son pocos los casos en los que los síntomas de esta preocupación acaban provocando graves cuadros psicológicos de estrés, ansiedad o depresión. Ante una ciudadanía mucho más preocupada sobre los retos ambientales, cada vez es más frecuente ver empresas esforzándose por reducir su huella ecológica. Pero no todo son buenas noticias. También hemos asistido al auge de las estrategias de marketing basadas en afirmaciones ambientales exageradas o engañosas y de las acciones contra el cambio climático que parecen ser solo una fachada. Es lo que conocemos como greenwashing o ecopostureo, un fenómeno en el que empresas subrayan acciones sostenibles sin que en realidad haya un cambio significativo en su impacto positivo en el planeta. ¿Cuánto nos preocupa el cambio climático? ¿Le estamos dando la importancia que merece? ¿Creéis que las empresas que falsean sus prácticas ambientales deberían ser sancionadas o penalizadas? ¿Por qué? Hemos seleccionado 4 perfiles diferentes para conocer la opinión de la calle y esto es lo que nos han contado. La emergencia climática a mí sí es una cuestión que me preocupa y me genera mucho desasosiego. Cómo vivía yo el medio ambiente o cómo eran los veranos o los inviernos de mi infancia no tienen nada que ver con ahora. Y eso la verdad es que me asusta mucho y sobre todo me hace pensar en el futuro y afecta hasta tal punto de decir, yo quiero tener descendencia con el tipo de vida que les vamos a dejar invivible, impracticable, ¿no? Hay un punto de negación, de extremismo en contra de salvar el planeta, que nos vamos a morir, que es lo que más me aterra. Yo tengo una hija de 12 años y me preocupa muchísimo por ella, por pensar en qué tipo de vida va a tener, qué tipo de ciudades, qué tipo de planeta es el que va a tener si realmente no tomamos medidas y no ponemos freno. En general, en las empresas, cuando cometen lo que debería ser un delito contra el medio ambiente, se las debería cancelar por completo, porque es un crimen contra la humanidad presente y futura. No solo digo deberían estar multadas, sino que deberían ser obligadas a cesar su actividad, o al menos durante un periodo de tiempo, para que esto no siga sucediendo. Hoy en día, las grandes corporaciones les sigue resultando más económico el hacer frente a una posible multa que le vayan a poner que el modificar su forma de seguir creando, fabricando, vendiendo, transportando, etcétera, etcétera. Para hablarnos de ecoansiedad y de políticas contra el ecopostureo, hoy tenemos aquí a Violeta Serrano, bienvenida, escritora, analista y divulgadora. Ha publicado ya 5 libros, entre ellos el maravilloso Flores en la basura, un relato personal de la generación perdida. Además, es autora junto a Elsa Arnaiz del estudio Juventud y Transición Climática. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias. Tenemos también a Belén Viloria, directora ejecutiva de Vilap Spain, la organización sin ánimo de lucro que impulsa el movimiento B Corp en España. Su experiencia nos será muy útil a la hora de analizar si las empresas cuentan todo lo que hacen y si hacen todo lo que cuentan. Bienvenida. Gracias.
gracias. Y por último está con nosotros Eduardo Madina, exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y socio de estrategia de Harmon, compañía especializada en incidencia política y partner de Vilap, Spain, en esta materia. Es un placer tenerte con nosotras también hoy. Así que voy al toro. Violeta, ¿tú sufres ecoansiedad? Bueno, yo he sufrido un poquito de esto, creo, porque he vivido en distintos lugares del mundo. Lo último fue Buenos Aires, una gran capital. Y para volver a España decido no hacerme mi casa ni buscarla en Madrid o Barcelona, sino en un pueblo de menos de 100 habitantes, que era donde vivían mis abuelos. Y ahí decido hacer mi casa como una decisión política que tiene que ver con eso, ¿no? Con que creo que para salir de esto deberíamos reequilibrar entre lo rural y lo urbano, dejar de ladrarnos y hacer un equilibrio, como digo. Total. Y tú participaste en la elaboración del informe Juventud y Transición Climática. ¿Cómo percibes tú la ecoansiedad entre la juventud y qué medidas personales y colectivas crees que podrían ayudarles? Bueno, hay desde luego una gran preocupación. Hay también negacionistas como en todos los sectores, pero hay encuestas, por ejemplo, como la de Futuro es Clima, que dicen que más del 97% de los jóvenes tienen una preocupación sobre esto respecto a la general, ¿no? Y claro, es lógico también, porque son los que más lo van a sufrir, siendo a la vez los que menos causas han tenido en ello, ¿no? Claro. Y en el estudio hablas también de que los jóvenes están muy concienciados respecto al cambio climático, que es un poco lo que decías, pero a veces se sienten desorientados sobre cómo actuar, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar desde...? Creo que hay que escuchar, que sientan que hay una participación, de hecho, sobre esta preocupación que ellos tienen y que hay alternativas reales y factibles, ¿no? No sé, he hablado, por ejemplo, antes de dónde yo decido hacer una vivienda. Por ejemplo, el problema de la vivienda es algo muy fuerte en las grandes capitales. Si empezamos a descomprimir las grandes capitales, vamos a generar también modos de vida que sean más sostenibles, que no estén solo acumulando población en estos lugares. Generar alternativas de vivienda, que es el proyecto de vida inicial para una persona joven, me parece algo bastante interesante. Totalmente. Qué interesante. Eduardo, esta pregunta te la hago un poco por incluir la perspectiva política en esta movida. ¿Cómo pueden las leyes aliviar la ecoansiedad y asegurar que las iniciativas en materia de sostenibilidad sean genuinas y efectivas? Bueno, tienen que ser leyes hechas por dirigentes políticos que crean en ello. Si creen que es un viento, vamos a decir, favorable, pero no terminan de creer en ello, seguramente serán leyes que no generen esto que tú dices. Segundo, tienen que buscar ciertos consensos, porque a las leyes les pasa que cuanto más perduran en el tiempo, cuando son buenas, más capacidad de impacto tienen, ¿no? Y en este último ciclo, no sé si ciclos, sí, en estos últimos años políticos, donde cada vez hemos tenido más campañas y más selecciones una tras otra, es decir, que las legislaturas no asientan, no cuajan, porque se agotan pronto, porque se repiten elecciones, porque pasan cosas que no pensábamos que pasarían, pues están pasando. Si las leyes no tienen consensos lo suficientemente estables como para perdurar un poco, un cambio de gobierno las tumba, las cambia y das un inmenso paso atrás en una materia como es la del impacto medioambiental, de nuestra manera de estar, de movernos y de producir, ¿no? Por tanto, diría, hay que empezar por dirigentes que creen y que busquen consensos amplios. Y ahora estamos asistiendo a una ola regulatoria en materia de sostenibilidad que está inundando Europa y que cambia las reglas del juego, ¿no? Con el objetivo de mantener a raya pues el riesgo del ecoblanqueo. ¿Cuáles son las claves de este tsunami legislativo y cómo pueden las empresas adaptarse sin morir en el intento? Bueno, hay un tsunami regulatorio, hay un momento caliente en materia de legislación medioambiental. Diré que ojalá otros continentes del mundo altamente contaminantes, pienso en China, primera potencia contaminante del mundo, en Estados Unidos, seguramente la segunda, hubieran incorporado tanto al debate político la necesidad de regular, legislar y avanzar. Con más o menos margen de error, pero plantearlo en serio para tratar de avanzar. Estamos hablando de bienes públicos globales que no saben de fronteras y que no discriminan de espacios competenciales. Van a espacios compartidos y donde todos los actores juegan, ¿no? Estamos en un momento caliente. Pero el resultado de las últimas elecciones europeas genera una duda sobre la velocidad del Green New Deal, un gran pacto europeo que estaba apuntado en la anterior legislatura comunitaria, donde parecía que queríamos avanzar en ser competitivos en la economía global con un impacto cero en términos medioambientales. Vale, este escenario hoy creo que tiene un nivel de cuestionamiento algo mayor del que tenía hasta el 9 de junio, porque han ganado los malos en muchos países relevantes desde el punto de vista de la configuración de mayorías. El Parlamento tiene una mayoría más o menos similar.
el equivalente al Partido Socialista, el equivalente al Partido Popular y el equivalente a un Partido Liberal. Parece que la mayoría en la Cámara va a ir por ahí, pero el Consejo, donde se reúnen los jefes de Estado, jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros, cada vez tiene más gente que cree que esto es una amenaza a su modo de vida y que no se va a subir a este tren. Por tanto, el debate de esta nueva legislatura inaugura, me ha gustado mucho lo que has dicho, ese tsunami regulatorio, inaugura una duda razonable sobre si en los próximos 5 años vamos a seguir viéndolo o si al menos se va a frenar. Belén, voy contigo ahora. ¿Nos puedes explicar qué es el impact washing? Bueno, pues me encanta que digas además impact washing, porque iba a saltar con cuando estaba hablando únicamente de medio ambiente, ¿no? Cuando estamos hablando de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta también la parte social. Y en el tsunami regulatorio también hay otras regulaciones que tienen en cuenta y tienen que ver con la sostenibilidad en todas sus áreas, que no solamente es la medioambiental, sino también la social. Por eso los términos, que eso también yo creo que se ha contribuido en esta época en los medios especialmente y en el lenguaje popular, ¿no? Se ha hablado siempre de greenwashing. Me encanta que hayas dicho impact washing, porque al final no solamente es el aspecto medioambiental, sino el de las personas también, ¿no? Y otro tipo de acciones que tienen ese impacto, de ahí el impact washing. Al final tiene que ver con las áreas, no solamente, como digo, medioambiental, sino también en la relación con las personas, las actividades de las empresas, tanto con sus empleados como con empleados y trabajadores, como con sus clientes, con su cadena de valor y proveedores. Es decir, está todo, al final el cambio climático también es cuestión de personas, decimos. Entonces, al final, todo tiene que ver con el bienestar de todos los stakeholders que decimos, o de todos los actores que están alrededor de una empresa. Teniendo en cuenta no solamente estas dos áreas, sino también la transparencia, hacerlo con transparencia y con una correcta gobernanza. Entonces, el impact washing al final es no tener en cuenta esto, no tenerlo en cuenta y decir que lo tienes en cuenta, es decir, decir lo que no eres, decir lo que no haces o hacer con otra intención, que también existe. Es decir, tú lo haces, pero tienes otra intención detrás. Entonces, al final, eso es lo que llamamos impact washing. Y sigo contigo, Belén, porque desde B-Lab y el movimiento B Corp, ¿no? Estáis promoviendo un nuevo modelo empresarial que pone en el centro, pues esto lo que decías, ¿no? A las personas, al planeta, y que se basa, pues, en altos estándares para las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuye todo esto a combatir el ecopostureo y el impact washing que hablábamos? Pues es pues una batalla total, en el sentido de que precisamente las empresas lo que hacen es asumir de manera voluntaria, porque esto es un tema voluntario, es tener la determinación de querer ser, porque ya no es únicamente una cuestión de obligación legislativa, que estaríamos hablando de un reporting, y eso además es en aspectos concretos, ¿no? En lo que decimos verticales, ¿no? En economía circular, en empleados, ¿no? En verticales. Sin embargo, en los estándares de B-Lab lo que hacemos es precisamente vemos la empresa de una manera holística, es una manera transversal totalmente, es a nivel de estrategia, de ADN, de ser o no ser, ¿no? Como es el podcast. O lo eres o no lo eres, y afecta a toda la organización de manera transversal en esas 5 áreas que antes mencionaba, ¿no? En empleados, en comunidades en las que se opera, en clientes, en gobernanza y en transparencia. Y además tenerlo en cuenta desde el artículo 1 de sus estatutos, es decir, tener el compromiso y la determinación de poner al mismo nivel al accionista financiero que a tus propios trabajadores o que al propio planeta, ¿no? Eso significa una manera de ser y además, como digo, transversal, que lo que hace es un proceso de mejora continua, además, en toda la empresa, con lo que está impactando constantemente de manera positiva y de una manera que se retroalimenta. Que eso es la gran diferencia a lo que es un reporting o una obligación legislativa, que está muy bien que se haga. Y ese es un camino, ¿no? Porque nos estamos como acotando el que lo hace bien del que lo hace menos bien o mal, pero en este caso es ir todavía mucho más allá. ¿Y qué consejo nos darías a los consumidores y consumidoras, ¿no? para diferenciar el grano de la paja, ¿no? Y saber lo que sí es verdad y lo que sí es mentira, ¿no?
Pues yo creo que es pasar de la información al conocimiento y eso es algo que creo que tanto a todas las organizaciones y empresas es parte de nuestra responsabilidad, pero también nuestra responsabilidad como consumidores y como clientes. Es decir, tenemos que pasar estamos en una época en la que vamos a toda pastilla, vamos rapidísimo, nos quedamos con la superficie, de ahí la confusión de términos muchas veces, ¿no? Entonces, pasar de esa información que simplemente que lo mínimo es la información, pero creo que todos como clientes, como consumidores y como organizaciones tenemos la responsabilidad de ir un paso más allá en el conocimiento, en saber qué hay detrás de esas empresas, de esas organizaciones y preocuparnos más allá de lo que ponga incluso el propio packaging, que se queda corto a veces, ¿no? Entonces, informarnos más y conocer qué ocurre con los empleados de esa empresa, si tiene salarios justos, si se preocupa del bienestar de sus propios empleados o si está teniendo en cuenta su cadena de valor a los proveedores, cómo es la relación con sus proveedores, si realmente contribuye a que ellos también vayan en el camino hacia la buena sostenibilidad. Es decir, que hay que mirar qué hay detrás, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor consejo que podemos dar y darnos a todos. Sí, sí. Pues os lanzo una a los tres. Ahora que todas las empresas dicen ser sostenibles, me acuerdo que vi un estudio que te ponían como 2 productos y solo por el packaging tú ya elegías uno que te parecía más sostenible pero que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se ha quedado vacía la palabra sostenibilidad? O sea, ¿sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de eso? Bueno, a mí me parece muy interesante esto de los vacíos de las palabras, ¿no? Porque hay palabras hermosas que se están quedando sin su significado, como libertad, por ejemplo. Y esto también lo quiero conectar con lo que estabas diciendo antes de lo que está pasando a nivel europeo, aunque en realidad es algo mucho más grande, ¿no? Esto no es solo que lo solucionamos aquí y ya se soluciona en el mundo, tendría que ser algo global. Pero digo, si está pasando esto, es porque estamos dejando a gente atrás, ¿no? Y algo de esto creo que habría que analizarlo, está ocurriendo. Vuelvo a lo de antes. Cuando hablo de reequilibrar es porque creo que nos estamos ladrando unos a otros en vez de buscar ese equilibrio entre nuevas formas de vida. O sea, estábamos hablando antes de la gente joven. La gente joven sabe ya que la vida que tenían sus padres no la van a repetir ni la van a mejorar, ¿no? Entonces, tenemos que armar nuevas posibilidades de futuro que quizás son diferentes a lo que nos habíamos imaginado, a lo que nos habían educado para. Y eso no tiene por qué ser malo. Puede ser bueno. Pero tenemos que hacerlo, insisto, con un reequilibrio de formas de vida. Hablabas de la velocidad que llevamos, ¿no? Bueno, vivir de otra manera, por ejemplo, insisto, salir de esta velocidad constante, tener una vida más híbrida, si quieres, porque creo que solo el teletrabajo no soluciona esto, pero sí tener una vida híbrida puede hacer que trabajemos de otra manera, que nos estemos más vinculados a los ciclos del sol, que no es ninguna tontería, ¿no? Vamos de pantalla en pantalla. La gente joven que pasó la pandemia en una época muy difícil le ocurre esto, ¿no? Que siente esa ansiedad, ecoansiedad y otro tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, creo que deberíamos volver a poner las cosas en su sitio, parando la máquina y volviendo también a preguntarnos efectivamente por los significados de las palabras, porque yo que soy escritora, el pensamiento es eso, ¿no? Si empezamos a subvertir ese pensamiento, empezaremos también a subvertir, pues eso, también las políticas que van de eso, ¿no? La política es, de hecho, o debería ser el arte de la retórica y tenemos un problema con las palabras. Pues mira, yo diría que esta es una de las primeras revoluciones de la historia en la que nuestro país puede llegar a tiempo y tener una voz, no diré de vanguardia, pero sí de las primeras filas, ¿no? A diferencia de casi todas las revoluciones de nuestra historia, donde hemos llegado, pues algunas ni hemos llegado y a otras hemos llegado muy tarde, ¿no? Aquí yo creo que España es un país que por concienciación, por posición, por tecnología, por geografía, podría tener una voz más de referencia que la de otros países del mundo, ¿no? Sucede que dentro del país, yo creo, como señalaba ahora Violeta, que hay una batalla por el significado. Quienes lo están sobreutilizando, quienes están discutiendo de sus contenidos más micro y más exactos, sus pies de página, hasta sus últimas consecuencias, y quienes han decidido elevar toda una gran arquitectura ideológica en contra. Todo eso está sucediendo, por tanto, está empezando, como preguntabas, ¿está empezando a significar algo distinto a lo que significaba? Yo creo que sí, porque casi todos los significados de las palabras en realidad son procesos. A lo largo del tiempo son dinámicos, se van moviendo, alcanzan cotas de lenguaje y espacios de significado que en otro tiempo no tuvieron. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que de un exceso de uso y de una victoria política de quienes están enfrente termine no significando nada más que una melancolía de algo que pudo ser y no fue. Yo creo que esa batalla política hoy en día, no diré que vertebra el mundo ni la conversación política global, pero creo que la conversación política global, en parte importante, se vertebra sobre este tema.
Pues Belén, voy contigo, porque desde el movimiento B Corp habéis conseguido que el Congreso de los Diputados apruebe la creación de las sociedades de beneficio e interés común, ¿no? Una figura jurídica que de hecho en otros países ya existía antes. Y te quiero preguntar, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste esta iniciativa? ¿Qué significa esto? Bueno, pues ha sido un hito en este país porque, como muy bien estás diciendo, existía en otros países y aquí todavía no. Entonces, justo hace 2 años, a día de hoy, justo en estas fechas, es cuando el Congreso de los Diputados aprobaba esta figura jurídica nueva en nuestro país, sociedades de beneficio e interés común, que lo que promulga es, al final, comúnmente las hemos llamado empresas con propósito, que al final es que tienen en cuenta tanto el impacto social positivo, el impacto medioambiental positivo, y hacerlo con una correcta gobernanza y con total transparencia. Es decir, digamos, las empresas que lo están haciendo correctamente y van encaminadas a una buena sostenibilidad. Que volviendo al término sostenibilidad, ¿no? Es renombrar y es darle sentido y volver un poco al origen, ¿no? El poder dejar ese legado, el poder no dejar a nadie atrás. Es decir, me encantaría, ¿no? Pero somos unos champions en vaciar las palabras de contenido, que me encanta lo que estabais diciendo. Pero bueno, volviendo a las sociedades de beneficio e interés común, precisamente lo que ponen en valor y lo que trata de hacer es de reconocer de que tanto consumidores, clientes, inversores, toda la sociedad y la propia economía reconozca las empresas que lo están haciendo correctamente y desde el punto de vista de la economía que tengan cierto impulso para que precisamente podamos tener esa sostenibilidad de planeta y de personas y de todo. Esto se consiguió además en un proceso extraordinario, impulsado por el movimiento B Corp, pero al que se sumaron precisamente el movimiento B Corp, tiene esa palabra movimiento que tanto significado también tiene, y es esa capacidad de influir en los demás y de que se sumen y se unen a las buenas iniciativas. Y en este caso se consiguió gracias a unar a más de 30.000 firmas de ciudadanía, de ciudadanas y ciudadanos, a más de 400 organizaciones, involucrarles y que apoyaran la iniciativa, y a más de 50 líderes de toda la sociedad. Gracias a eso, y el consenso parlamentario de todos los políticos, amplísimo, de todos los grupos parlamentarios, que como bien decía Edu antes, ¿no? Qué importante es, porque eso nos asegura que independientemente del gobierno que esté, claro, tengan la obligación de desarrollar el reglamento, que es lo que nos va a asegurar, que todavía no está, porque también tú mismo lo has comentado, la cantidad de cambios políticos, momentos políticos en los que nos hemos visto, pero ahora ha llegado el momento en el que sí, el gobierno, y al que está le toca, tiene la obligación de desarrollar ese reglamento, que esperamos que sea pronto, porque nos asegurará, es ahí cuando definirá los criterios que sean exactos por los que se va a definir que realmente es una sociedad de beneficio e interés común. En el camino que hemos hecho, además de conseguir ese reconocimiento jurídico, un libro verde sobre las empresas con propósito, un libro blanco sobre las empresas con propósito, un código de buenas prácticas, esto desde el punto de vista del movimiento, ¿no? Y B Corp. Pero también se ha conseguido que los registradores hace escasamente unos meses, 3 meses, hayan creado la guía de las empresas con propósito. Es decir, que ya está todo preparado, e incluso hemos creado junto con el Instituto de Empresa y con Gaveiras un aula SBIC para resolver dudas y que haya más conocimiento también de las SBIC en la propia sociedad. Nos queda el reglamento, que esperamos que sea pronto, y eso realmente va a ayudar a que toda la sociedad, primero que la economía impulse este tipo de empresas, y que los demás podamos también reconocer en nuestra toma de decisiones del día a día quienes merecen ser una SBIC y reconocerlas como tal. Y Eduardo, ¿cómo pueden las SBIC, justamente ahora que hablaba Belén, ayudar a luchar contra el ecopostureo corporativo del que estábamos hablando hasta ahora? Pues mira, dándole continuidad a este movimiento, que yo creo que es uno de los mejores procesos de legislación que yo he visto en mucho tiempo, porque si nos fijamos en los últimos, 40 años, casi siempre sucede que las mejores leyes que han terminado llegando al Boletín Oficial del Estado y desde ahí a procesos de cambio social en cualquiera de los órdenes han sido siempre procesos similares al que explicaba Ben. De abajo arriba. No nacen las leyes de habitaciones oscuras de los partidos políticos donde alguien sabe más que el resto y de repente entonces lleva un día. No. Casi siempre son procesos de conversación
desde la sociedad, en organizaciones, movimientos sociales, ciudadanas y ciudadanos, que terminan generando consensos sociales lo suficientemente amplios como para después producir consensos institucionales lo suficientemente amplios también. Yo creo que deben continuar con ese movimiento, pelear por el reglamento, seguir marcando ejemplo, marcando líneas de comportamiento, y llegará el día en que, si somos dentro de unos cuantos años, volveremos a grabar una conversación como esta y nos preguntarás, serán preguntas todavía mejores que las de hoy, y podremos analizar cuánto clima social hemos sido capaces de crear en nuestro país y seguramente en otros países, para que desde el punto de vista de los consumidores podamos inmediatamente saber quién está ecopostureando o quién cree de verdad en una dinámica como de funcionamiento, comportamiento y proyección hacia el conjunto de actores que juegan, como la que propone B Corp y B Lab. A partir de ahí, en las dinámicas de consumo, yo creo que la discriminación puede ser muy evidente. Por tanto, el movimiento que continúe desde donde empezó hasta donde queremos ir, ¿no? Y voy contigo, Violeta, porque hablando de ecopostureo, pues hay que hablar de redes sociales, ¿no? Entonces te quería preguntar qué papel tienen las redes sociales y el consumo compulsivo de contenidos en el ecopostureo, ¿no? ¿Pueden ser herramientas para combatirlo o, de lo contrario, lo alimentan? O las dos cosas. Bueno, es que esta es como la pregunta por la tecnología, ¿no? ¿La tecnología es buena o mala? Pues depende qué uso se haga de ella, ¿no? Un poco hilando con lo que decía antes, si tú estás continuamente mirando solo un teléfono de cosas que muchas veces ni siquiera puedes alcanzar, pero parece que se genera un deseo sobre ella constante y de consumo constante, estamos en esa lógica, yo creo que hay que salir un poco de ahí, empezar a desconectar. Y a veces se desconecta también generando comunidades a través de redes, pero quizás para salir de esas redes, ¿no? Así que yo iría más por ahí. Yo estoy más en un enfoque de desconexión. Crear comunidad tal vez sí, a través de redes, puede ser, pero luego salgamos un poco de ahí. Tenemos que mirarnos más a los ojos. Bueno, que las redes sociales sean en persona, ¿no? Un poquito. Claro. En otros capítulos hablábamos de la importancia de asociarnos, ¿no? De todo, total. Que es algo que hemos perdido Bueno, se vincula mucho. con lo que decía Edu ahora, ¿no? O sea, es que estos cambios vienen de abajo para arriba. Por eso digo, no es todo malo ni todo bueno. Claro. Depende del uso que hagamos de estas herramientas nuevas, ¿no? Claro. Pues para ir cerrando, os voy a pedir que me deis un mensajito que os gustaría dejar a quienes nos escuchan sobre cómo enfrentar la ecoansiedad y promover una sostenibilidad genuina en nuestras vidas diarias, ¿no? Un mensaje: el poder que tenemos todos a nivel individual en nuestro día a día, la responsabilidad y el poder, ¿no? Yo creo que son las dos cosas de cambiar la historia, de reescribirla. Que es parte de lo que creo que tenemos que hacer, ¿no? No quedarnos como las vacas mirando al tren, sino realmente ser parte de ello y sumarnos a reescribirla, porque el poder que tenemos es incalculable con cada acción que hacemos a diario. Yo creo que diría que no hay mucho espacio para ser negativo porque no hay alternativa. Es decir, ¿no? Estamos ante una emergencia climática evidente. Entonces es como el momento de la revolución que tiene que pasar por aquí. Y de nuevo vuelvo a los jóvenes. Son los jóvenes los que van a hacer esa revolución porque la van a tener que hacer, porque son los que van a sufrirla más. Y van a tener que ser capaces efectivamente de innovar y de imaginar otro mundo posible, con otros consumos posibles, con otra sostenibilidad que no deje a nadie atrás. O sea, sostenibilidad sí, pero justicia social también. Las dos cosas. Yo creo que es imposible preguntarse por el futuro sin preguntarse antes por uno mismo o por una misma. Porque en realidad ese futuro se va a llenar del significado que cada una de nosotras y cada uno de nosotros con todas nuestras acciones le demos. Si empezamos a no tener en cuenta lo que las empresas están haciendo a la hora de consumir, pues seguramente ganarán los malos. Si todas y cada una de nosotras, todos y cada uno de nosotros empezamos a tenerlo en cuenta, somos exigentes, generamos un clima de exigencia, vamos subiendo esos listones de exigencia, vamos comprendiendo cada vez mejor lo que está en juego, vamos exigiendo un mayor volumen de verdad. A veces en los discursos de la transparencia se esconden enormes mentiras. Por eso, entre la transparencia y la verdad hay que elegir verdad. Y si empezamos a distinguir la verdad y como explicaba antes Belén, desde la óptica del consumo, eso para cada una de nosotras y de nosotros, 48 millones de personas, es relevante, las empresas cambiarán. El impacto será enorme en un futuro mucho mejor. Y quienes todavía no han venido, las niñas y niños que todavía no han venido, encontrarán un planeta mucho mejor y con menos dudas de los que nosotros estamos atravesando en estos últimos años y estas últimas décadas, que están generando en tanta gente tanta ecoansiedad con tanta lógica y con tanta verdad detrás, ¿no? Así que, por resumir, un titular así rápido, como cuando estaba en política, diría que el futuro es nuestro y que en nuestra mano está. Muchas gracias. Gracias a las tres. Muchas gracias. La ansiedad es una emoción humana que tiene su sentido y que nos pone en alerta ante un conflicto o un peligro.
El problema es cuando la ansiedad se convierte en algo desmedido que no nos deja ni pensar ni actuar con claridad. Es muy razonable la preocupación por el medio ambiente y el futuro planetario, pero la manera de combatirlo es no dejarnos vencer por el desánimo y asegurarnos de que nuestras acciones sean más que simples gestos simbólicos. El verdadero cambio viene de un compromiso genuino y de la voluntad de educarnos y actuar de manera consciente. Las herramientas están a nuestro alcance, desde la legislación hasta la acción individual. Es nuestro deber utilizarlas sabiamente para enfrentar la ecoansiedad y construir un mundo más sostenible y justo. Recordamos hoy una cita inspiradora del activista contra el Holocausto, Corrie ten Boom, que dice: «La preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza del hoy». Trabajemos con esa fuerza del hoy por un mundo donde ser sostenible no sea solo una moda, sino una realidad concreta. Nos vemos en el próximo episodio de Ser Be o No Ser, el podcast de los que creen que otra forma de hacer las cosas es posible.